¿Sabes, Axel? Pienso de que tendremos que pasar muchos años de evolución como para que la humanidad sepa y comprenda más que nada lo que es la identidad de género. Y sabes, yo creo que una persona se va dando cuenta poco a poco en la vida cuáles son sus gustos, qué le gusta, a base de sus experiencias, de su familia, y yo creo que incluso también a veces depende mucho sobre lo que esa persona siente. Como te digo, o sea, depende mucho las experiencias, porque por ejemplo, uno puede nacer con un género distinto al que uno a lo mejor se identifica. En ese caso también existen aquellas personas que se identifican como mujeres, pero son hombres. Entonces, hay, hay bastante... Ay, no, eso no me gustó, eso no me gustó. Eso no lo ponga, eso no lo... Hay bastante diversidad respecto a lo que es identidad de género, ya que mucha gente se llega a confundir entre lo que es, no, pero este es hombre, pero parece mujer, pero dice que no es hombre, y cosas así. Una desviación de tema que la verdad es confusa para una persona que no está involucrada en el tema, que no se informa o está en negación, que Ah, para este tipo exacto. de personas hay bastante discriminación y es por eso que es bastante importante hablar sobre estos temas, para que este tipo de personas no sufran ese rechazo social, porque en su gran mayoría sufren rechazo social de parte de amigos, conocidos, incluso familiares, que es en el peor de los casos. Por ejemplo, la identidad de género es bastante independiente a lo que es la orientación sexual y también incluye la libertad de modificar lo que es la apariencia o la función corporal a través de redes sociales, de género, técnicas médicas, quirúrgicas o incluso con la propia identidad. Basta para que pueda formarse una identidad de género completa en un individuo. Pero vaya, creo que también es necesario eh, que la gente comprenda, porque bueno, o sea, aparte de que están la mayoría de nuestra población desinformados, creo que ni siquiera saben qué es la diferencia no sé, por ejemplo, la identidad de género y la expresión de género, que por ejemplo, te pondré un ejemplo muy fácil de que, por ejemplo, la manifestación externa de los rasgos de cada persona o de cada cultura, permiten que pues la persona, por ejemplo, yo Mauricio me identifico como un hombre o yo Mauricio me identifico como una mujer. En sí, básicamente, este, ciertos patrones, me hacen a mí darme cuenta quién soy y qué me gusta y me dan el poder de identificarme a mí mismo como una persona ya sea masculina o femenina. Y ya por el otro lado, hablando sobre la identidad de género, este, por ejemplo, hace referencia a cómo una persona, ella se asume a sí misma o se percibe a sí misma, de diferente manera, obviamente independientemente sobre otra persona, porque a lo mejor la otra persona no tiene el mismo sentimiento, la misma visión que esa persona tiene. Es por eso que depende mucho de sus sentimientos y de su forma de ver las cosas, porque a lo mejor otra persona la percibe de otra manera, pero esa persona no. Y bueno, además de eso, no sé si has escuchado bastante sobre el famoso término que mucha gente no alcanza a comprender, que se refiere a esta parte de la comunidad sobre lo que es LGBTI, LGBTQ, LGBTQ+. Creo que se ha escuchado ese acrónimo, se ha escuchado bastante todo ese término, pero muchos dicen qué significa, qué es. Bueno, la respuesta correcta a eso, que en general es solamente la definición de LGBTI, son de siglas, que todo esto se hace en referencia a la L respecto a las lesbianas, la G de los gays, B bisexuales, la T los transgéneros y la I de los intersexuales. Creo que conocemos ya la definición sobre estas personas, pero las explicaré de igual forma por si acaso. Que bueno, las lesbianas son mujeres que se sienten atraídas por su mismo género,
Los gays, hombres que se sienten atraídos por gente de su mismo sexo. Bisexuales son personas que independientemente si son hombres o mujeres, se identifican por su sexo contrario y también por su propio sexo. Hay niveles de estos. Puede haber una persona que bisexual que a lo mejor es mujer, pero le gustan más las mujeres o le gustan más los hombres. Son niveles igual y depende de la persona. Transgéneros, gente que cambia, ¿cómo dice? Su género. Se le refiere a este tipo de gente generalmente como trans. Así que pues bien, eso se refería a este, la definición de lo que es LGBTI, que veo que existe demasiada duda sobre todo este tema. Y bueno, también, por ejemplo, hablando un poco más a fondo sobre los trans o transexuales, que bueno, que no se confundan porque los dos, son diferentes, porque, o sea, por ejemplo, trans, quiere decir de que esa persona al nacer se identifica cuando crece con otro género, el cual obviamente no es el que le fue asignado obviamente al nacer. Que bueno, o sea, ellos expresan su identidad de género de muchas formas, su forma de ser, actuar, poco a poco lo van manifestando conforme van creciendo, van comprendiendo el mundo, van comprendiendo quiénes son en realidad. Y ya transexuales, es cuando esa persona, cuando no se siente cómodo con el género que le tocó, o quiere transformar ciertas partes de su cuerpo en el género que esa persona se identifica, a lo mejor pueden hacerse cambios hormonales, cirugías, resignación sexual, o sea, ya esa persona ya modifica su cuerpo, incluso de manera también exterior, se visten de otra manera, cosas que las hagan sentirse cómodas o cómodos con su género, que ellos mismos se perciben. Y muy bien, por ejemplo, también están las personas transgénero, que estas personas siempre cuestionaron los roles de lo que significa masculino y femenino que se les impuso desde el nacimiento. Ya saben de que niño azul, que te gusta el fútbol, shorts y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, estas personas deciden construirse de manera totalmente opuesta o diferente a lo que ya se establece socialmente. Bueno, en algunos casos, estas personas deciden dar el tránsito mediante transformaciones corporales y usando procesos hormonales. Los transformistas son personas que asumen roles de género opuestos, ya sea hombres que tienen conductas, atuendos y estilos femeninos o afeminados, contrarios a los de su género, pues. Y pues mujeres que disfrutan de conductas, atuendos y estilos masculinos. Tratan de ir en contra de lo que es lo que establece la sociedad en este caso. Y los transvestis, estas personas que se presentan su género de manera permanente y normalmente siempre ocupan, eh, lo hacen a través de prendas de vestir, actitudes sociales, varias conductas. Y pues bueno, también es importante aclarar que no todas las personas que son travestis son necesariamente homosexuales. Al igual que en el caso, todos los casos de lo que amplía la gente trans. No necesariamente tienen que ser homosexuales, se dan los casos, claro, pero ya depende más de la persona y no de su forma de ser. Pero, ¿sabes? Creo que estamos olvidando algo muy importante, porque cuando inicia esta etapa de buscar, esta etapa de encontrar tu género, déjenme decirles que inicia desde muy, muy, muy temprana edad. O sea, te estoy hablando desde que, desde los 2 años, ya un niño, una niña, ya tiene conciencia sobre todas las diferencias físicas, o bueno, al menos las necesarias, diferencias físicas que debe de saber para distinguir entre varón, mujer. Y también, hasta los 3 años también, la mayoría de los niños o las niñas, ya se identifican a sí mismos o a sí mismas como mujeres o como hombres. Y ya a partir de ahí, eh, más adelante, como por ejemplo, como por los 4 años, la mayoría
de los pequeños ya tienen un sentido como más estable, por así decirlo, sobre su identidad de género. O sea, ya a esa edad ya están plasmados con la idea de yo soy niña, yo soy hombre, bueno, niño. Ya ellos ya saben este, qué son en teoría, pero pues obviamente hay que mencionar de que en esta etapa de igual forma, pues los niños pueden a veces incluso jugar incluso juegos de niñas o las niñas juegos de niños, básicamente cruzarse de vez en cuando con el sexo opuesto. Cruzarse me refiero en el sentido de conversar, platicar, convivir, y créanme que en todo momento se va se va descubriendo la identidad de género, porque pues vaya, o sea, como acabo de decir, en el juego o en las formas en las que tienen los niños de explorar, están explorando continuamente su identidad de género, independientemente de que sean niños o niñas, porque en un futuro quizás se vayan a identificar con otro género. Y pues bueno, muchos nos preguntamos que cómo esos niños suelen expresar su identidad de género, ya que pues además de juguetes, juegos, deportes que eligen que ya sabes que el fútbol es para este género, que el básquet para el otro, X, Y razón, estándares sociales, los niños suelen expresar su identidad de género también de bastantes maneras, como por ejemplo en la vestimenta o el peinado, nombres o apodos que les gusten, alguna conducta social que tengan, como nivel de agresividad, dominio de dependencia, delicadeza, ese tipo de cosas. Modalidades como la conducta, gestos físicos, cosas así, ¿no? O por ejemplo, relaciones sociales, incluyendo el género de sus amigos y personas a las que deseen imitar, porque ya sabemos que los niños son personas muy fáciles de influenciar, lo que ven y se les hace atractivo, les gusta, tratan de imitarlo, así que también eso puede influir bastante. Exacto, son unas esponjitas, o sea, los niños aprenden y conforme van aprendiendo van imitando, van actuando de manera diferente, y en ocasiones incluso también llegan a incluso ser insultados, llega una etapa incluso en donde pueden ser insultados, que porque caminan diferente, que porque se visten diferente, que porque les gustan gustos diferentes, que porque tienen, no sé, una manera, como tú dijiste, Axel, delicada de ser, pero vaya, incluso eso no tiene nada que ver, porque por ejemplo, un hombre puede tener rasgos finos, puede tener formas de ser un poco femeninas, pero le gustan las mujeres. Puede ser lo más heterosexual del mundo, incluso, ajá. Es que realmente son Ah, mil y un factores que no se puede juzgar a la persona por como sea. Si se ve muy afeminada, puede que sea la persona más heterosexual del mundo. O cuando realmente sí se ve exacto. muy heterosexual, resulta todo lo contrario. Así que sí hay una gran variedad en todo esto. Y respecto a lo que decías de los prejuicios que llegan a tener, por ejemplo, yo tenía un primito que en esa época, cuando estaba chiquito, estaba muy de moda lo que era Max Steel, todo ese tipo de Hot Wheels. Y cuando se los compraban, realmente no le gustaban esos. Pero cuando jugaba con sus primas, las Barbies se la pasaba muy bien y le decían de cosas, todo ese tipo. Y da a entender, ¿no? Da a entender. El niño realmente nunca fue ni que homosexual, ni que nada de eso. Por el fin de cuentas, cómo se llega el nivel de prejuicio solamente por una simple cosa, las burlas, las inseguridades que le pueden generar si todo esto hubiera sucedido, ¿no? Exactamente, y además, por ejemplo, ahorita que mencionas esa anécdota tuya, yo te voy a mencionar una así súper rápida, sobre un amigo mío que, créeme, era la persona, quizá, o sea, no me refiero como muy macho, pero simplemente, pues, tenía varias novias, y pues es una persona que yo recuerdo como muy noviero, pero le hacían a veces burla porque se paraba o se recargaba como mujer en la pared o vaya, tenía como algunos rasgos femeninos que nada que ver porque pues él no era gay.
Y como te digo, incluso también en la vestimenta de algunos hombres, pueden decirles gays o los pueden insultar, pero pues nada que ver. Por ejemplo, yo tengo una pulsera rosa y Y no ya creo por que por eso yo eso, ya sea ajá, homosexual. Entonces, al fin de cuentas, me- lo que yo pienso de todo ese tema de las prendas es que, ¿qué son? Al fin de cuentas es tela. Si te pones a pensar, es tela. Ya depende de la persona, el propio significado que le quiera dar. Realmente a las otras personas no les debería importar, porque creo que no se hace ningún daño, no se está matando a nadie, no se está agrediendo a nadie. Si yo decido ocupar una gorra, por ejemplo, o yo decida tener una playera de color morado, a eso me refiero. Mientras, mira, mira, hablando de, para que veas, así que desde pequeños siempre nos han puesto malos ejemplos, prejuicios, y creo que ese tipo de cosas se deberían ir cambiando. Así que como te mencionaba, um, la identidad de género es algo que siempre va a existir, existió y existirá. Es como cada persona se siente. Debe ser respetada y tratada todos por igual. No debería haber ningún tipo de discriminación, de prejuicios, hablando sobre toda esta variedad que hay, ¿verdad? Creo que no tendría que ser necesario que estemos hablando sobre este tema si existiera ese respeto, pero como tú dijiste al inicio, necesitaríamos muchísimos años todavía de evolución para que este tema sea comprensible, ya que si queremos un cambio, tiene que ser un cambio a largo plazo. que deben de tener todos bien en claro de que todos tienen ese derecho de reconocerse como lo que sea que se perciban. Una persona también tiene libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y debe de ser tratada, o bueno, en sí como que merece ese respeto, ese derecho de ser tratada como de acuerdo a su identidad de género. Y bueno, o sea, creo que no merecen esa agresión. Al fin y al cabo son, son personas. Se me hace muy ridículo que los amenacen, que incluso los agredan por cosas que simplemente son pues sus gustos. Sí, gustos que al fin de cuentas no hace daño nada, pero por prejuicios de años de antigüedad, se han hecho más fuertes y lamentablemente el cambio, sí, claro que es posible, ha habido un cambio en estas últimas generaciones, pero va a ser un poco complicado todavía, ya que lamentablemente el mundo perfecto no existe y por más cambios que haya, seguirá existiendo gente que piense que eso está mal. Un claro ejemplo es que hay gente que todavía defendía lo que hacía Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial y nos queda claro que eso estuvo mal. Por más que pase el tiempo, existirá todavía gente mala, pero hay que tratar de hacer que esa gente sea menor. No digo que tampoco hay que liquidarlos, no, tampoco, me refiero a un cambio de mentalidad para bien a través de la educación para niños y todo ese tipo de temas. Y vaya, sabes, yo terminaría la conferencia, no con, ni siquiera con un adiós o algo por el estilo, sino que creo que a mí me agradaría mucho preguntar qué piensan los que nos están viendo, o sea, qué piensan, si está bien, si está mal, si en algún momento incluso llegaron a pensar si, oye, o sea, realmente, no sé, a mí me gustan los hombres, me gustan las mujeres. ¿Realmente soy lo que soy o solamente estoy siguiendo un patrón? Exactamente, o sea, o simplemente estoy actuando por actuar algo que no soy, no sé, o sea, a mí me gustaría que se pongan a reflexionar, incluso hasta los espectadores, si ellos creen que esto está bien o cuántos años creen que tome esto, cuántos años de evolución tome para que esto se vea ya como algo normal, porque esto es normal, es lo más normal del mundo. No hay ninguna cosa que diga que sea algún cambio. Al fin de cuentas somos seres humanos y existimos de muchísimos colores, formas y todo eso. Así que creo que si quieren poner su granito de arena en todo este caso, si conocen a alguien que cumpla con las características que mencionamos o sospechen, hablen con esa persona, no la excluyan, traten de darle apoyo para que se sienta mejor en su entorno, porque créanme que llega a ser muy difícil para estas personas llegar a socializar, tanto por algún ámbito, ya sea incluso religioso, familiar, social, de la zona donde vive. Si pueden,
reflexionen en este caso, piensen en ustedes también, piensen en la gente que los rodea. Ahora sí que lo importante que queda es vive y deja vivir, en pocas palabras. Como te dije, no voy a terminar la conferencia, más bien no creo que ambos no queramos terminar la conferencia con un adiós. Ya dijimos las preguntas que, pues ahora sí que nos preguntamos si ustedes creen que esto es correcto y bueno, todo lo que dijimos, pero sí también voy a terminar con gracias por ver la conferencia. Muchas gracias. Nos veremos luego.